primer video tutorial. Os voy a hablar sobre este efecto que tengo aquí hecho en la pantalla de Photoshop, que es el efecto glitter. Este brilli brilli, como yo lo llamo. Lo primero os voy a enseñar lo que se puede hacer con este efecto, ¿vale? Aquí tengo algunos ejemplos que he buscado en Pinterest de marcas femeninas que usan el efecto glitter, como podéis ver aquí en medio, para darle pues eso, ese toque femenino y un poco pues como glamuroso, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo donde se combina el rosa con el gris y el glitter. Y este otro que también es muy clásico, el negro con el efecto. Bueno, el caso es que realmente es mucho más fácil de lo que parece hacerlo. Y bueno, yo os he hecho este ejemplo que podéis ver ahora en la pantalla, en el que lo primero que he hecho ha sido crear el lettering, lo que sería la palabra love, y lo he creado a mano. Entonces os voy a enseñar un poquito el proceso. Bueno, pues como podéis ver, aquí tengo la palabra love escrita, lo he hecho a mano, lo he repasado con un rotulador negro y le he hecho una foto con el móvil. La luz no era muy buena, entonces se ve bastante oscuro. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero vamos a diferenciar, que se diferencie más el fondo blanco de la tipografía negra. Entonces, para ello, vamos lo primero a nuestro panel capas y la capa que tenemos le damos al botón derecho del ratón, duplicar capa, ¿vale? Nos quedamos con este nombre porque tampoco nos importa mantenerlo y entonces una vez duplicada la capa, vamos a imagen, ajustes, niveles. Nos sale esta pantalla de aquí y entonces podríamos hacerlo a mano ajustando los niveles con estas herramientas, pero es más fácil si cogemos este selector blanco que dice mostrar la imagen para definir punto blanco, lo seleccionamos y pinchamos sobre la imagen. Entonces, como podéis ver, se ha aclarado bastante. Podemos ir pinchando un poco más y ya yo creo que más o menos podríamos dejarlo así. Entonces le damos a OK y ya está. Como podéis ver en nuestro panel capas tenemos la capa nueva, que es mucho más clara, y la capa antigua. Lo bueno de esto es que lo hacemos en una capa nueva para asegurarnos de que no perdemos ningún detalle de la capa original. En caso de que metamos la pata, siempre vamos a tener la capa original y podemos volver a ella. Si le damos a quitar la visualización, vemos que todavía se nos mantiene ahí. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar nuestro texto negro, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues podríamos hacerlo seleccionando directamente la parte negra, ¿vale? Pero es mucho más fácil si seleccionamos la parte blanca y le damos a invertir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De nuestro panel de herramientas seleccionamos la varita, la herramienta selección rápida, y entonces vamos seleccionando. Como podéis ver, como es todo, tiene un tono igualado, nos selecciona rápidamente. Entonces, una vez ya nos ha seleccionado la parte exterior del blanco y ahora podemos incluir la parte interior, ¿vale? Como es tan blanco, está bastante bien, nos lo hace automático aquí. La he liado yo un poquito, entonces lo voy a corregir, ¿vale? Y así yo creo que más o menos, porque obviamente cuanto más tiempo le dediques, mejor quedará. Más o menos lo tenemos todo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez seleccionada la parte blanca, que es la que no nos interesa la parte negra, vamos a selección, invertir. Entonces ya nos ha seleccionado la parte negra. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a perfeccionar esa selección para que queden más bonitos los bordes, digamos, ¿no? Entonces vamos a este botón de aquí arriba de la paleta que se llama perfeccionamiento, bordes, selección y entonces nos sale esto, esta pantalla. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues podemos hacer algunos ajustes para que la parte negra, que realmente es la que nos vamos a quedar, quede mejor, más bonita. Entonces vamos a darle un poquito radio inteligente, vamos a hacer un poquito de prueba. Vamos a suavizar un poco, no mucho tampoco.
Vamos a incluir un poco de calado, muy poquito. Contraste no voy a poner. Voy a desplazar un poquito el borde. Desplazar el borde, si vais hacia arriba, el borde, como podéis ver, hay cada vez más blanco alrededor. Eso significa que el borde se está desplazando hacia afuera. Pero en todo caso nos interesaría igual desplazarlo un poquito hacia adentro para asegurarnos de que no cogemos blanco de alrededor. Entonces yo le voy a poner así. Yo suelo preferir pasarme un poquito de seguridad y tirar hacia menos que hacia más. Luego yo siempre le doy a descontaminación de colores, porque esto lo que hace es elimina colores que interfieren, y le suelo dar así un poquito, tampoco sin pasarnos. Y yo aquí en este caso lo que voy a hacer es darle nueva capa, ¿vale? Nueva capa y le doy a OK. Entonces, ¿qué me ha hecho esto? Como podéis ver en el panel capas, tengo la capa con la selección, la capa que me ha quitado la visualización, pero era la capa anterior, ¿vale? La capa vieja. Si quitamos estas capas, perdón, estas, vemos que nos queda la selección, la última capa, a la que ha llamado fondo copiados, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo que es nuestro lettering. Y ahora pasaríamos a realizar lo que es el glitter, lo que sería ese fondo y después al montaje, ¿vale? Bueno, pues ya una vez con las letras, como hemos dicho, vamos a hacer la parte del glitter. ¿Esto cómo se hace? Pues lo primero hacemos archivo, nuevo y nos sale, por ejemplo, podemos, como vamos a trabajar para web, podemos predefinir el documento como web directamente y seleccionamos en web y nos da los primeros tamaños predefinidos. Este primero nos podría servir perfectamente ya que estamos haciendo una prueba. Si quisieras poner un tamaño concreto solo tienes que escribirlo aquí en anchura y en altura el número de píxeles que quieres, ¿vale? La resolución para web vamos a ponerlo en 72 píxeles y color RGB, ¿vale? Entonces le damos a OK y ya tenemos aquí nuestro nuevo documento. Entonces, en nuestro panel de capas vamos a crear capa nueva, aquí abajo. Esta capa seleccionada vamos a edición, rellenar, color, entramos a color. Y entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este gris claro de nuestra paleta de color directamente, ¿vale? Este gris, sí. Le doy a OK y se me rellena. Vale, entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tenemos esta capa seleccionada de color gris, vamos a filtro, galería de filtros, y en texturas, aquí, vamos a granulado, seleccionamos granulado, podéis poner más intensidad, menos intensidad, yo creo que así está bien. El contraste, a ver... No, yo creo que en contraste en 50 está bien. Y el tipo de granulado tiene que ser el rociado, ¿ok? Entonces una vez que lo tenemos ya, le damos a OK y pasa esto. ¿Qué hacemos? Cogemos esta capa y la duplicamos. Botón derecho, duplicar capa. Vamos a llamarle capa 2. Y esta capa segunda, vamos a filtro, vamos a pixelizar, cristalizar, ¿vale? Entonces vamos a poner que el cristalizado de esta primera capa, de esta segunda capa, vamos, capa número 2, sea de tamaño más o menos de 4, no es muy grande, no es muy pequeño, sí, más o menos. Y una vez que ya está cristalizado, con la capa seleccionada vamos al modo de capa, multiplicar, ¿vale? Ya vemos que aquí ya se va montando algo un poco que tiene otro aspecto un poco distinto. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a duplicar otra vez la primera capa, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos la primera capa, botón derecho, duplicar capa. Y a esta le llamamos capa 3. Capa 3, OK. La voy a mover para ponerla encima. Y esta tercera capa vamos a volver a filtro, pixelizar, cristalizar.
Y esta vez el cristalizado lo voy a poner un pelín más grande. En este caso lo voy a poner a 7. Vamos a hacer la prueba en 7, pero bueno, esto lo podéis tocar a vuestro gusto, ir haciendo pruebas, lo que vosotros consideréis. Y aquí podemos probar con multiplicar, a ver qué tal el resultado. O también podríamos probar con subexponer color. Sobreexponer color. Sobreexponer color. No, sobreexponer no. Yo creo que me voy a quedar con multiplicar, que creo que me gusta cómo queda. Así que esto ya tendríamos más o menos lo que sería el glider ya preparado. Vale, pues ahora que esto ya tenemos las 3 capas sobre nuestra capa fondo, lo que vamos a hacer es juntarlas. Seleccionamos la capa 3 hasta la capa 1 pulsando el botón mayúsculas de vuestro teclado y con el botón derecho del ratón pinchamos en combinar capas, ¿vale? Entonces se nos queda con el nombre de la última capa, que eso nos da un poco igual, pero ya las tenemos juntas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues volvemos al texto y lo vamos a seleccionar. ¿Cómo se selecciona? Pues sobre en el menú capas, si pinchamos encima de lo que es la imagen, no el texto, sino la imagen de esa capa, a la vez que pulsamos comando en Mac o control en PC, ¡tachán!, se nos selecciona, ¿vale? Entonces ahora, edición, copiar. Volvemos a nuestra capa de glider y le pegamos. Edición, pegar o comando V también podéis hacer, ¿ok? Entonces es muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Más pequeño. Edición, transformación libre. Si pulsáis a la vez mayúsculas en vuestro teclado, lo que hará es se hará más pequeño pero de forma equilibrada, ¿vale? Entonces imaginaos que lo queremos así de este tamaño, pues lo dejamos de este tamaño y ya está. Bueno, entonces el siguiente paso va a ser duplicar la capa glider. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque más adelante la vamos a volver a necesitar. Entonces así ya la tenemos duplicada, ¿de acuerdo? Entonces, botón derecho, duplicar capa. Perdón, duplicar capa. La vamos a llamar capa 5, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, la vamos a ocultar de momento. Y vamos a colocar el texto debajo de la capa 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pinchar sobre la capa 3 con el botón derecho de nuestro ratón y vamos a decir crear máscara de recorte. Y ¡tachán!, ya tenemos nuestro texto en formato glider. Esto es muy mejorable. Entonces, cuando más trabajo le metamos, mejor nos va a quedar, obviamente. Pero bueno, yo voy a hacer unos pequeños cambios y unos pequeños ajustes para que se parezca lo máximo posible a esto que tengo yo aquí hecho. Lo máximo posible, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero voy a crear una capa nueva que la voy a mover encima del fondo y esta capa voy a ir edición, rellenar y voy a seleccionar un color. En este caso voy a probar con otro color distinto porque me apetece cambiar. Voy a hacerlo parecido a lo que ya tengo hecho, pero distinto, para que veáis que hay más opciones. Entonces voy a seleccionar este verde que a mí me encanta, me parece muy bonito, y que nos lo rellene de este color. Vale, me gusta mucho porque queda el contraste, queda muy chulo. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues la propia capa del texto, seleccionándola, lo que podemos hacer es, está como un poco girada, porque el texto yo como que lo he escrito un poco girado. Entonces, vamos a colocarlo un poco más recto. Voy a poner para ello una guía, que lo que hago es arrastrando, pinchando con el ratón sobre la regla superior. Si arrastro, ¿veis como aquí hay una guía? Vale, pues aquí voy a colocar esta guía aquí y así ya tengo el horizonte. Entonces, ¿qué hago? Tengo seleccionada la capa del texto, voy a edición, transformación libre. Y ahora ya puedo girarlo un poco a mi gusto. Tampoco voy a hacer unos grandes cambios, pero sí más o menos que esté un poco girado, para que esté un poco como más, no sé, un poco mejor, ¿no?
Yo creo que así parece mejor. Le voy a dar a Enter. Y yo creo que sí, que me gusta así. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a darle al botón derecho de nuestra capa de texto. Perdón, voy a darle a nuestra capa de texto un doble clic. Ya no sé ni lo que digo, perdonadme. Y entonces voy a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, le voy a poner... no le voy a poner un trazado, pero sí que le voy a poner, por ejemplo, una sombra paralela. Pero una sombra paralela con una opacidad pequeñita, tampoco muy alta. Del 31%, por ejemplo, del 32% tengo puesto. Yo creo que sí, me gusta, le da un poco de cuerpo. Podéis hacer pruebas de cómo queda o deja de quedar si pincháis sobre este cuadradito aquí, el tic, lo ponéis, lo quitáis, lo ponéis, lo quitáis. Esto ya es un poco a gusto de consumidor, ¿eh? Pero bueno, yo voy a hacer algunos cambios. Podemos probar también, por ejemplo, a una superposición de color. Aquí, obviamente, al entrar nos ha puesto negro porque viene por defecto. Tranquilos, no nos vamos a asustar. Podemos elegir el color que queramos. Por ejemplo, para que parezca más dorado, pues un poco de amarillo, ¿no? Le doy a OK y vale, ahora se ve así. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues lo primero, cambiar el modo de fusión. Podemos ponerlo en multiplicar. Ya esto parece más lo que queríamos. Y ahora vamos a mirar la opacidad. Pues sí, quitamos un poquito la opacidad para que quede un poco más claro. También podemos probar con otros modos de fusión. Vamos a poner, a ver, subexponer color, por ejemplo. Sí, o sobreexponer color. No, sobreexponer color se nos pasa ya. Aunque mira, si bajamos la opacidad, también queda como muy intenso, más brillante. Este ya es un poco a gusto. Igual lo voy a dejar así por hacer la prueba, a ver qué nos sale si lo dejamos así, ¿de acuerdo? Vale, entonces le voy a dar a OK, así, yo creo que así, me gusta así, sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer el cuadrado exterior que le he puesto aquí también, a nuestro love, le he puesto este cuadrado. Es muy fácil. Entonces ahora voy a hacer, pincho en el cuadrado, en la herramienta rectángulo, ¿vale? Y entonces con el mayúsculas, por ejemplo, pinchando, nos sale un cuadrado, por lo menos para empezar lo que es el cuadrado. Luego ya como esto es más rectángulo, soltamos las mayúsculas y se nos ubican, bueno, más o menos así, ¿no? A ver qué sale. Entonces, ahora voy a cambiarlo porque como podéis ver no ha quedado bien. Pero, ¿por qué? Porque tengo puesto un relleno, que tenga un relleno. Le voy a quitar el relleno y le voy a poner un trazado que sea blanco. Vamos a ver, que sea un trazado blanco y de unos 12 píxeles aproximados, ¿vale? Le voy a dar a Enter y ahora no lo estamos viendo porque se me ha colocado donde no es, ¿vale? Pero lo voy a mover aquí. Le voy a dar al botón derecho del ratón y voy a decirle a soltar máscara de recorte y entonces ya vemos el rectángulo, ¿vale? Que es un borde. A mí me gusta mucho este tipo de bordes. Si pasáis por mi blog habréis visto que en la mayoría de mis imágenes pongo rebordes de estos. No sé, me gustan marcar las cosas. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, para que también tenga efecto glider, es tan fácil como lo que hemos hecho antes. Vamos a hacer que la capa que tenemos oculta sea visión. Pinchamos sobre ella con el botón derecho, crear máscara de recorte. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que está un poco distinto. ¿Por qué? Porque nuestra capa de texto tiene unos efectos que podéis ver aquí que el rectángulo no tiene. ¿Qué hacemos? Sencillísimo. Botón derecho sobre la capa de texto. Botón derecho. Copiar estilo de capa. Vamos a la capa de rectángulo. Botón derecho. Pegar estilo de capa. Y tachan. Y ya lo tenemos hecho. Y bueno, más o menos esto sería el tutorial. Se puede hacer en estos tonos.
se puede hacer en estos otros. Podéis hacer 1000 pruebas. Me encantaría que me enviarais vuestros resultados, me los comentarais, tuitearais, Facebook, el blog, lo que vosotras queráis. Estoy aquí, si tenéis alguna duda, yo encantada de resolveroslas y nos vemos. Gracias.